7:32 de la mañana. Le doy la bienvenida en este espacio al ministro de Salud, José Ruales. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, ministro. Buenos días, Liz. Muy buenos días a toda la audiencia de 24 horas. Quisiera empezar por el tema que siempre genera preocupación y es el abastecimiento de medicamentos para los usuarios del sistema de salud público, ¿no? Porque terminó esa emergencia que se declaró en el sector con la que se buscaba agilitar la adquisición, el abastecimiento de medicamentos, mientras a la par se ponía en marcha el plan Medicina Cerca, que es la externalización de farmacias. Pero semanas atrás, la doctora Carmen Guerrero, viceministra de Atención Integral de Salud, nos decía que habían algunos procesos ya en camino para garantizar que el abastecimiento de la medicina continúe. ¿Con cuánto están en porcentaje quizás hoy abastecidos los hospitales? Cuéntenos un poco. Bueno, muchísimas gracias. Sí, en efecto, a partir de esta nueva administración hemos generado 5 estrategias diferentes para el abastecimiento de medicamentos, ¿no? Además de la estrategia de compra por emergencia, la compra por emergencia nos permitió comprar los medicamentos que estaban en ese momento en el mercado, que estaban disponibles. Estamos todavía recibiendo estos medicamentos hasta la próxima semana, hasta el 15 de septiembre, y esto ya nos da un abastecimiento de base de 3 meses de alrededor de 130 tipos de medicamentos. Pero al mismo tiempo iniciamos ya la compra de medicamentos a través del sistema de catálogo electrónico. Se han emitido 1.044 órdenes de compra, se han recibido ya 653 y se van a seguir recibiendo paulatinamente hasta el mes de noviembre. Esto nos permite abastecer por 8 meses de estos medicamentos. Tenemos 190 millones de unidades de fármacos en 158 ítems. Pero además estamos haciendo la compra regular de medicamentos, alrededor de 20.3 millones de dólares que ya se compran a nivel de las unidades desconcentradas en los hospitales, y también los medicamentos que estamos comprando a través de organismos internacionales, a través del OPS, del PNUD, etcétera. De tal manera que con estas medidas estamos ya logrando alrededor de un 65 a 89% de abastecimiento en los hospitales, dependiendo de la categoría de los lugares de los hospitales. Hemos ya mejorado muchísimo el abastecimiento. Recuerden que nosotros tenemos una gran producción de consultas, de egresos, de cirugías, pero de se está emergencias que tenemos que atender diariamente. ¿Se está incluyendo en ese 65-89% de abastecimiento de medicinas, en esos 158 ítems, a enfermos, pacientes de enfermedades catastróficas? Sí, en los de enfermedades catastróficas especialmente estamos trabajando de manera individual también con las asociaciones de enfermos catastróficos. Se han abastecido ya los medicamentos para enfermos con problemas hematológicos, ¿no? Los factores de coagulación que estaban deficitarios en la mitad al inicio del gobierno. Tenemos todos los factores ya disponibles, algunas presentaciones, es decir, que tienen diversa presentación de 1000 gramos, de 500, etcétera. Estamos ya adquiriendo nuevas, tenemos ya órdenes de compra, incluso con el OPS, para cubrir hasta el 2023. Lo mismo con los medicamentos oncológicos, ¿no? Los medicamentos oncológicos, una buena parte, 47 medicamentos oncológicos están ya disponibles en el catálogo electrónico. Otros medicamentos se asignan a los hospitales para que hagan la compra directa. Es decir, nos hemos enfocado muy especialmente, estamos a partir del día de ayer convocando a nivel nacional para conformar el observatorio y el listado de pacientes con enfermedades raras, enfermedades poco frecuentes, de alto costo. Estamos identificándolos a través de las asociaciones de tal manera de poder hacer el abastecimiento de sus medicamentos, tener unos protocolos definidos, y espero yo que el resto de instituciones de la red pública integral
también se puedan integrar para hacer compras conjuntas y evitar especialmente en las enfermedades raras que haya desabastecimiento. Y le tocaba este tema también, por citar un ejemplo, los enfermos renales, los que se hacen diálisis, tienen una preocupación generalizada porque atraviesa por una situación complicada tanto aquellos que son derivados del IES a centros de diálisis como los que son derivados por el Ministerio de Salud también. Ellos dicen no cuentan con medicamentos en los hospitales públicos, por eso tienen que ir a centros privados, pero como no se les paga a los centros privados, está en riesgo el recibir su atención y sienten que no son considerados dentro de todo lo que se gestiona o se hace por parte del Ministerio de Salud. Sí, lamentablemente hemos visto algunas noticias de esto en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pero puedo asegurarles que en el Ministerio de Salud esto lo tenemos ya bajo control. Nos hemos reunido el día viernes con un grupo de pacientes y especialmente de dializadoras y algunas empresas que las estaban representando, que indicaban que había una deuda de 80 millones con las dializadoras, especialmente de la Coordinación Zonal 8. Hemos revisado, esa deuda se refería al año pasado, estamos al día, estamos cumpliendo con la sentencia de la Corte. Fíjese, Liz, para que se dé cuenta, el 2020 el Ministerio de Salud pagó 31 millones de dólares a las dializadoras. A partir de octubre del 2021 de la sentencia de la Corte, nosotros pagamos 117 millones y en lo que va del año hemos pagado 138 millones. Estamos al día con las dializadoras. Los pacientes que se manejan en los hospitales del Ministerio de Salud están recibiendo la atención y los pacientes que por el exceso de la demanda o por falta de capacidad completa, recuerden, nosotros tenemos más de 20,000 pacientes en diálisis a nivel nacional, los estamos atendiendo. En este momento hemos recibido facturas de del último semestre por 36 millones de dólares que hemos auditado y que, de acuerdo a la asignación que nos ha entregado el Ministerio de Economía y Finanzas, está entregando una asignación de 20 millones de dólares mensuales desde el mes de junio. Estamos cubriendo la deuda con las dializadoras. Ahora, sobre ese tema, ¿no?, de pago a prestadores externos, he conversado, por ejemplo, con la Asociación de Clínicas y Hospitales Privados del Ecuador, con HP, y ellos me decían, reconocen su gestión, el que usted esté vinculado con querer ponerse al día en la deuda que arrastran, ¿no? Pero señalaban algunos problemas. Los 20 millones que el Ministerio de Finanzas ha designado para cubrir deuda mensualmente es un monto muy bajo, decían ellos, no alcanza. Si mes a mes se genera una deuda de 10 millones aproximadamente y ya se viene arrastrando una deuda que hoy bordea los 140 millones de dólares. Hay la posibilidad de revisar ese monto que les permita a ellos ir recibiendo lo que adeuda el Ministerio de Salud, pero con mayor rapidez por un lado, y por otro lado decían que hay pocos auditores y que eso también frena el hecho de que el Ministerio de Finanzas desembolse el dinero. Sí, el Ministerio de Finanzas nos ha manifestado que está buscando otras opciones para poder asignar más recursos. Nosotros también hemos redistribuido los auditores a nivel de las diferentes dependencias para asignar la mayor cantidad de auditores a los establecimientos que tienen mayor deuda, de tal manera de avanzar de una manera más coherente en los pagos, ¿no? Estamos además utilizando un impuesto para las transacciones financieras con el cual estamos financiando los valores de las atenciones oncológicas, ya sea de Solca o de establecimientos hospitalarios como la Junta de Beneficencia u otros que pueden ofrecernos tratamientos oncológicos. Estos, además de los 20 millones, representan aproximadamente 9.5 millones de dólares adicionales que estamos asignando a la atención de pacientes oncológicos. Ahora, hablando del plan Medicina Cerca, ¿no?, ya se cumplió la primera fase con aciertos y errores que todavía se dan en el camino. Estaba prevista esa segunda fase, se implementa en 11 hospitales, en otros puntos del país. ¿Cómo avanza eso, ministro? Eso va de acuerdo a lo programado. Justamente para eso fue la primera fase, en una fase de prueba para identificar los problemas. Ya muchos gobiernos han tratado de realizar un programa como esto sin éxito. Por eso nosotros queríamos hacerlo de una manera pausada, de una manera clara.
organizándonos adecuadamente dentro de los hospitales para poder formular las recetas electrónicas y con los prestadores externos, las cadenas de farmacia, para que puedan recibir esa receta electrónica y puedan emitirla. Tenemos ya cerca de 50,000 recetas emitidas. Hay que recordar que la mayor parte son para pacientes crónicos. Son esos medicamentos que deben recibir los pacientes diabéticos, los pacientes hipertensos, los que tienen enfermedades de la tiroides, por ejemplo, y reciben muchas veces para 3 meses de tratamiento. Nosotros les entregamos 3 recetas con código de barras para cada mes. Antes estos pacientes regresaban a la semana porque les habían dado para una semana. Buscaban otras recetas en el hospital o tenían que ir a pagar en las farmacias. Pero igual hay opiniones. Lo que estamos trabajando son especialmente este tipo de recetas. Pero hay opiniones divididas, ministro, porque uno va y quizás toma el pulso y hay quienes te dicen sí, he podido conseguir mi medicina en esta farmacia privada, pero hay personas que todavía dicen no obtenerla. Sí, por eso no todos los medicamentos de consulta externa se están entregando en este momento a través de Medicina Cerca. No todos los hospitales tienen la misma cantidad de medicamentos. Un hospital como, por ejemplo, el Abel Gilbert o el Hospital Eugenio Espejo ha externalizado alrededor de 150 medicamentos de un total de 300, por ejemplo. Son esos más frecuentes. Los otros medicamentos los estamos entregando directamente en la farmacia con el método tradicional y vamos a seguir aumentando. Esta semana se abrirán 2 nuevos hospitales, la maternidad del Guasmo y el Hospital Francisco Icaza en Guayaquil, y avanzaremos con hospitales en Santa Elena, en Milagro, en Galápagos, en Guaranda, además de otros en Quito y en Guayaquil, para seguir ampliando. Una vez que terminemos estos 11 hospitales, que tienen una característica especial, cada uno tiene una historia clínica electrónica diferente que debemos adaptar para la receta electrónica y para la interacción con la farmacia. El resto de establecimientos, los otros 110 hospitales y los centros de salud que iniciaríamos a partir de la última semana de este mes, ya tienen una sola forma de historia clínica electrónica, que es la historia clínica estándar del ministerio, de tal manera que eso nos va a facilitar el trabajo porque ya tenemos que hacer una sola interfase. Quiero agradecerle, ministro, que nos haya acompañado esta mañana en 24 horas. Muchísimas gracias por la invitación y siempre a las órdenes para poder informar a la ciudadanía, Liz. Que tenga un buen día, ministro.